Nadie los quería cerca, nadie los miraba, nadie se atrevía siquiera a pronunciar sus nombres. 10 hombres caminaban fuera de los muros de la ciudad, con el cuerpo cubierto de llagas y el alma llena de silencio. La lepra no solo había consumido su piel, les había robado el derecho a existir. Vivían apartados, como si la vida los hubiese desechado. Su único refugio era la compañía del dolor ajeno, porque solo entre leprosos podían soportarse. Cada día amanecía igual, el sol quemando la piel herida, el hambre sin consuelo, la mirada vacía de quienes, al pasar, desviaban el rostro. Hasta que una tarde, entre murmullos de la multitud, escucharon un nombre que sonaba diferente, un nombre que traía esperanza: Jesús de Nazaret. Dicen que en su voz había algo que sanaba sin tocar, algo que miraba más allá de las heridas. Y ellos, que ya no tenían nada que perder, decidieron creer. Lo esperaron al borde del camino, temblando entre la fe y la desesperación. Y cuando lo vieron venir, alzaron la voz con toda la fuerza que aún les quedaba: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. El aire se detuvo, la multitud cayó. Jesús los miró, no con miedo, no con asco, no con lástima, los miró con esa ternura que atraviesa la vergüenza y rescata lo que queda de un corazón roto. No los tocó, no dijo palabras grandiosas, solo una frase sencilla, pero poderosa: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Eso era todo, ninguna promesa, ningún gesto milagroso. Una orden que pedía caminar aún sin ver resultados. Y ellos lo hicieron. Avanzaron tambaleando, con el cuerpo aún enfermo, con la piel ardiendo, pero con la fe puesta en una sola cosa: que su palabra bastaba. Y mientras iban de camino, algo empezó a suceder. La piel se aclaró, las heridas se cerraron, el dolor se desvaneció. El milagro ocurrió en movimiento mientras obedecían. Los 10 fueron sanados. 10 hombres recobraron su vida, su dignidad, su nombre. Gritaron, rieron, lloraron, corrieron hacia el futuro con la piel nueva y el corazón desbordado. Pero entre ellos, uno se detuvo, miró sus manos limpias, su rostro sin cicatrices, y comprendió algo que los demás olvidaron: el milagro no era completo sin gratitud. Dio la vuelta, sin importarle el camino, sin pensar en lo que los otros harían. Corrió hacia Jesús, cayó de rodillas a sus pies y lo adoró. Era samaritano, extranjero, alguien que no pertenecía. Sin embargo, fue el único que entendió lo que realmente había ocurrido. Jesús lo miró y dijo con voz profunda: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esa frase quedó suspendida en el aire como una herida abierta, porque 9 fueron sanados, pero solo uno fue salvado. 9 recibieron el regalo, pero solo uno reconoció al dador. Y desde entonces, esa historia nos susurra una verdad que a veces cuesta entender: no todos los que reciben un milagro aprenden a agradecerlo. El agradecimiento es la segunda parte del milagro. Sin él, la bendición se convierte en costumbre. Sin él, la fe se marchita en el orgullo. Pero cuando un alma se detiene, regresa y se arrodilla, algo eterno sucede: el corazón se vuelve libre. Cuando aquel hombre cayó a los pies de Jesús, no lo hizo por costumbre, sino por amor. No pedía nada más, solo quería agradecer. En su silencio comprendió que la verdadera curación no estaba en la piel, sino en el alma. Jesús lo miró con ternura, con esa mirada que no juzga, sino que comprende. No era su origen ni su condición lo que importaba, sino su fe. Él había regresado no por miedo, sino por gratitud. Y en ese gesto sencillo se reveló el sentido del milagro. Muchos son sanados, pero pocos son transformados. Mientras el polvo del camino se levantaba bajo sus rodillas, su corazón ya caminaba libre, porque el milagro no termina cuando se recibe, sino cuando se recuerda. La fe lo había curado, pero su gratitud lo había salvado para siempre. El hombre que regresó no solo volvió por gratitud, volvió porque entendió que un milagro sin reconocimiento es una flor sin raíz. Los otros 9 siguieron su camino, celebrando su nueva piel, su nueva vida, su libertad recién estrenada. Pero sin darse cuenta, dejaron atrás algo mucho más valioso: el encuentro. Ellos fueron curados del cuerpo, él del alma. Y esa diferencia lo cambió todo. La historia no menciona su nombre, porque ese hombre podía ser cualquiera. Podría ser tú, podría ser yo. Todos hemos tenido momentos en los que Dios nos ha dado algo que no merecíamos: una oportunidad, una salida, un respiro, una esperanza cuando todo parecía perdido. Pero, ¿cuántas veces volvimos a agradecer de verdad? El samaritano entendió algo que muchos olvidan: los milagros no se conservan con el recuerdo, sino con la gratitud. Y la gratitud no es solo decir gracias, es vivir de una manera diferente después del milagro. Es recordar cada día que lo imposible sucedió por una razón, y que no se puede seguir igual cuando el cielo te ha tocado la vida.
Jesús no lo sanó solo para devolverle la salud, sino para mostrar al mundo lo que hace un corazón agradecido. Porque el agradecimiento no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nos rescata de la soberbia, del olvido, de esa ceguera que hace creer que todo lo bueno nos lo ganamos solos. El samaritano no regresó por costumbre, regresó porque su alma ardía. Había sentido la mirada de alguien que lo amó sin condiciones, cuando nadie más se atrevía ni a pronunciar su nombre. Esa mirada lo rescató antes de que su piel se curara. Lo que Jesús le dio no fue solo un milagro físico, sino una nueva manera de ver la vida. ¿Cuántas veces caminamos como los 9, apurados, contentos, disfrutando lo recibido, pero olvidando el origen? ¿Cuántas veces celebramos la bendición sin mirar al que la envió? El ser humano se acostumbra rápido al bien, y cuando eso ocurre, el corazón se enfría. La gratitud es el fuego que mantiene viva la fe. El samaritano volvió solo, pero no estaba solo. Llevaba dentro la certeza de haber sido encontrado por el amor. Y esa certeza vale más que cualquier multitud, porque quien ha sentido de verdad la misericordia, ya no necesita aplausos, ni explicaciones, ni testigos. Solo necesita permanecer cerca de la fuente. Jesús no le preguntó su nombre, ni su pasado, ni sus errores. Solo lo reconoció por su fe. Le dijo, tu fe te ha salvado, no tu fe te ha curado, sino te ha salvado. Hay una diferencia inmensa. Ser curado es recuperar la salud, ser salvado es recuperar el sentido, ser curado es vivir más, ser salvado es vivir mejor. El verdadero milagro fue su regreso, su humildad, su reconocimiento, porque cuando alguien vuelve a Dios, aunque sea solo uno entre 10, el cielo se conmueve. Aquel hombre, que antes caminaba entre sombras, ahora caminaba en luz, y esa luz no provenía de su piel limpia, sino de su corazón nuevo. A veces pensamos que la fe se demuestra cuando todo sale bien, pero no. La fe verdadera se muestra en el camino, cuando todavía hay heridas, cuando todavía duele, cuando aún no hay señales visibles de cambio. Los 10 obedecieron, pero solo uno entendió el porqué, y entender el porqué transforma la obediencia en amor. Esa historia no terminó hace siglos, se repite cada día, en cada persona que recibe un milagro y decide regresar. No es necesario estar cubierto de llagas para necesitar sanación. Hay heridas más profundas que la piel, las del miedo, la culpa, la soledad, el orgullo. Y a todas ellas Jesús responde igual, con una palabra, con una mirada, con una invitación a caminar. El samaritano volvió para agradecer, pero en el fondo volvió para quedarse. Su cuerpo había sido restaurado, pero su alma encontró un hogar. Y ese hogar era la presencia de quien lo amó primero, sin pedirle nada a cambio. Aquel samaritano siguió su camino, pero ya no era el mismo. No regresó solo con una piel nueva, regresó con una historia nueva. Había descubierto que la fe no es esperar a ver para creer, sino creer para ver. Porque el milagro no sucedió antes de su paso, sino durante el camino. Y eso es lo que muchos olvidan. Dios actúa mientras avanzamos, no cuando ya estamos seguros. Caminar enfermo fue su acto de fe. Volver agradecido fue su acto de amor. Esa combinación cambió su destino. Su historia enseña que la gratitud no es una reacción, es una decisión. Que no depende de cuánto recibimos, sino de cuánto reconocemos. Que los milagros que permanecen son los que se guardan en el corazón. Tal vez hoy camines con heridas invisibles. Tal vez, como aquellos 10 hombres, sientas que nadie te mira, que el mundo te ha dejado fuera. Pero escucha esto, Dios sigue deteniéndose por quien lo llama con el alma. Él oye los gritos que el resto ignora. No importa tu pasado ni tus caídas, cuando Él te mira, no ve lo que fuiste, sino lo que puedes llegar a ser. El samaritano no tenía poder ni posición, era el menos digno según los hombres, pero el más cercano según Dios. Y eso revela una verdad eterna. No son los perfectos quienes reciben los milagros, sino los que se atreven a creer aun cuando todo parece perdido. Jesús no preguntó quién lo merecía. Sanó a los 10, porque su compasión no mide méritos, mide corazones. Pero solo uno comprendió el sentido del regalo. Ese es el llamado, no ser parte de los 9 que olvidan, sino del uno que recuerda. Ser agradecido no es decir gracias una vez, es vivir sabiendo que la vida es un milagro constante. Cada amanecer es una oportunidad para volver y agradecer. Quien agradece vive ligero, limpio y libre. Jesús los vio cuando nadie más quiso mirar, los escuchó cuando todos callaban, los sanó sin condiciones, pero al final, solo uno volvió. Esa búsqueda es la esencia de la fe, no quedarse con el milagro, sino ir tras el que lo hizo posible. La verdadera sanación no ocurre cuando todo se soluciona, sino cuando el corazón vuelve a creer. Cuando dejamos de preguntar ¿por qué a mí? Y empezamos a decir gracias Señor porque aún estoy aquí. Entonces el dolor se vuelve propósito y la herida testimonio. Quizás no busques un milagro físico. Tal vez solo necesites volver a sentir esperanza. Y a ti que piensas que ya no hay salida,
Esta historia te recuerda algo, todavía puedes creer. Todavía puedes volver, todavía puedes agradecer. Jesús sigue caminando los mismos caminos polvorientos, deteniéndose ante los corazones que lo llaman desde el silencio. Y cada vez que alguien se arrodilla, no por obligación, sino por amor, el cielo se abre un poco más. Así que no te rindas. Tal vez estás justo en el momento del camina y ve, cuando aún no ves resultados, pero el milagro ya empezó. Confía, da ese paso, y mientras caminas Dios obrará. Y cuando ocurra, porque ocurrirá, no olvides volver. Vuelve con gratitud, con fe, con amor, porque en ese regreso comienza la salvación. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que aún hay esperanza en medio de la oscuridad, compártela y deja que otros también encuentren fortaleza. Suscríbete a Cine Bíblico, un canal donde cada historia revive para recordarnos que Dios sigue obrando, que los milagros aún caminan entre nosotros y que la fe, cuando se mantiene viva, puede cambiar cualquier destino. Cine Bíblico no solo cuenta historias, las despierta, historias que inspiran, que sanan, que transforman, porque como aquel hombre que volvió, también nosotros queremos volver una y otra vez, a los pies del amor que nunca deja de creer en nosotros. Cada historia como esta nos recuerda que nunca estamos solos, que incluso en el silencio Dios sigue obrando. La fe no solo transforma lo que vemos, transforma lo que somos. Comparte este mensaje, inspírate y únete a esta comunidad de esperanza. En Cine Bíblico, cada historia renueva la fe y enciende el alma.